Bienvenido, ingeniero Jorge Cruz, a la exposición del Grupo F, conformado por mi persona, Anthony Logroño. Leslie Martínez. Estefanía Valle. Fernando Vidal. A continuación, mi grupo expondrá los delitos informáticos. Los delitos informáticos, ¿qué son? A través del tiempo, la tecnología ha evolucionado junto a las tecnologías de información y comunicación. Es decir, a través de los dispositivos, herramientas tecnológicas, programas y plataformas digitales que utilizamos cotidianamente. Esta tecnología informática nos trae ventajas como desventajas, y dentro de las desventajas existen los delitos informáticos, que son las acciones que realizan a través de los dispositivos, herramientas y programas informáticos de manera ilícita, es decir, terceros utilizan y manipulan datos privados del usuario propietario del aparato tecnológico, lo cual esta acción está penada por la ley. Existen varias características que determinan los delitos informáticos. Estos son conductas criminales de cuello blanco, son acciones ocupacionales, provocan pérdidas económicas, estos delitos se generan de manera automática, son muchos casos y pocas denuncias, y finalmente presentan grandes dificultades para su comprobación. El ciberbullying es el acoso psicológico que se ejerce a través de los medios de comunicaciones digitales. Este acto de acoso se realiza a través de medios electrónicos, plataformas virtuales y a través de redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas. Es importante detectar este delito antes de que perjudique a la persona. Es importante que si tú presentas estos aspectos de ciberbullying, denuncies con las autoridades, porque esto es penado por la ley. A continuación vamos a hablar sobre el grooming, el farming y el phishing. En primer lugar tenemos el grooming. Estas son acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño. Es decir, estamos hablando de lo que es el acoso o un acercamiento a un menor ejercido por una persona adulta con fines sexuales. Las características de este delito es la participación de un adulto y un menor, el contacto físico entre estos, las relaciones virtuales y actividades de naturaleza sexual. Esto se da en el transcurso del proceso. ¿Cuál es el proceso? Inicia teniendo contacto a través de redes sociales, donde el adulto se comunica con el infante. Una vez existe esta comunicación, se tiene el contacto a través de las redes sociales, mediante el cual el adulto solicita imágenes, vídeos de índole sexual. Finalmente, termina el proceso con ya el componente sexual. Cuando hablamos del farming, nos referimos a cuando se da el tráfico de un sitio que es manipulado para permitir el robo de una información confidencial de una persona. Es decir, cuando existe una resolución de nombres en el Internet que es producido por un código malicioso. En este proceso inicia cuando el hacker instala un virus o un troyano en la computadora de un usuario que se dirige hacia un sitio web falso, y culmina cuando esta persona introduce su información personal en la página o a su vez activa un link falso que es enviado al correo, generalmente en spam. Esto conduce a un envenenamiento del servidor DNS, con lo cual se accede a la información y se puede hacer uso de ello con fines maliciosos. Las características del farming es la navegación por Internet, la existencia de un sitio web falso, la instalación de un virus o troyano que se hace mediante correos de spam. Cuando hablamos del phishing, hablamos de una duplicación de la página para hacer creer al visitante que se encuentra en una página original, la que originalmente busca. Las características de esta es la búsqueda en la red, el sitio web falso, información confidencial y la existencia de procesos fraudulentos. Este proceso inicia cuando una persona ingresa a una página, puede ser
una página donde solicitan información bancaria, información personal, domicilio, correo electrónico, entre otros. Una vez se inserta en la página, la persona que ha sido creadora de esta página adquiere esta información y a su vez culmina el proceso con la utilización de esta información para actos delictivos. Otro delito informático tenemos el sexting, que el término sexting se refiere originalmente a la combinación de la palabra sex, que significa sexo, y texting, que significa envíos por telefonía móvil. En otras palabras, queremos decir que es la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías o videos de tipo sexual, producidas por el propietario remitente, utilizando para ello un teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. Sus características son las siguientes. Son imágenes con algún contexto sexual y las imágenes son tomadas y enviadas por medios electrónicos. También tenemos el ataque de datos o sistemas informáticos. Un ataque de datos a los sistemas informáticos es aprovechar cualquier falla, daño o debilidad en el software, hardware o miembro de un ambiente informático. Esto se realiza con la finalidad de hacer acciones maliciosas para obtener un beneficio por parte del ciberdelincuente. Es decir, que daña al intentar alterar, deshabilitar o destruir o eliminar el elemento de un sistema informático o red. Hacen uso de ciertas herramientas, mecanismos y códigos maliciosos que tengan la capacidad de causar cualquier daño o desventaja en los equipos o sistemas de las víctimas para poder lograr sus objetivos, tomando en cuenta sí que corrompe los datos privados y algoritmos de estos para generar consecuencias de vulnerabilidad en la seguridad de dichos sistemas informáticos. También tenemos la denegación de servicios. Este es un ataque de servicios que tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema o una aplicación o una máquina con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. El ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información como puede también ser a la aplicación o el canal de transmisión o como la red informática. Existen dos tipos de ataques, es la denegación de servicios o DOS, por sus siglas en inglés, Denial of Service, o denegación de servicios distribuidos o DDoS, por sus siglas en inglés, Distributed Denial of Service. El ataque DOS genera una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una misma máquina o dirección IP, esto consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega un momento en el que no tiene capacidad de respuesta y comience a rechazar las peticiones. Y en el caso de los ataques de DOS, se realizan peticiones o conexiones empleando un gran número de ordenadores o de direcciones IP. Estas peticiones se realizan al mismo tiempo y asimismo el objetivo es el ataque. Como siguiente delito tenemos el ataque de datos. Este delito a los daños informáticos consiste en modificar o alterar el sistema informático ajeno, alterando el buen funcionamiento de los sistemas o de los programas de dispositivos. Esto consta de borrar, dañar, deteriorar, alterar o suprimir datos o programas informáticos de personas ajenas sin su autorización y creándolos perjuicios graves por los daños causados en los programas informáticos. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el delito de la alteración de datos. Este delito consiste en dañar, deteriorar, suprimir o modificar datos que están registrados en una computadora o en un dispositivo de almacenamiento informático. El siguiente delito tenemos el sabotaje. Este delito es el acto de borrar o suprimir sin ninguna autorización alguna función o información de datos de alguna computadora
con la única intención de dañar el funcionamiento del sistema. Las técnicas que permiten que puede cometerse sabotajes informáticos es el virus, gusanos y la bomba lógica o cronológica. Los virus es un tipo de infiltrado que se infiltra en programas de procesamiento de datos con el único objeto de modificar o destruir información. Este virus ya viene programado para integrarse a los programas y propagarse entre otros programas, es decir, como se inserta en un programa y se tiene la posibilidad de hacerlo con otros. En cambio, los gusanos, estos solo se enfocan en un solo programa, puede hacer daño en un solo programa, es decir, el procesamiento de datos los puede destruir, y se diferencia de los virus porque el daño es mucho más grave, como puede ser el ejemplo que puede dar instrucciones a un sistema informático de un banco para que le transfieran algún dinero, alguna transferencia a una cuenta ilícita. La bomba lógica o cronológica consiste en una bomba de tiempo que causará daño a futuro. Este virus, esta técnica, son difíciles de detectar antes de que exploten, por eso que todos los dispositivos informáticos criminales aprovechan el mejor potencial máximo de tiempo para causar daño. El siguiente delito es la piratería. Este se encuentra situado en la red de telecomunicaciones, donde el delincuente aprovechará la oportunidad de donde exista la falta de seguridad, donde podrá tener acceso y podrá descubrir dónde existen deficiencias en las medidas vigentes de seguridad en los procedimientos del sistema. Esto suele suceder cuando los usuarios utilizan contraseñas muy fáciles o comunes. Como último delito tenemos el espionaje. Se le denomina a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas con la obtención encubierta de datos o información confidencial. Lo relacionan con el hacking, ya que es muy parecido, ya que es utilizada de manera precisa, como más específicamente de identificar el acceso indebido de datos en los sistemas informáticos. Y se trata o tiene como en base la única intención es dañar a otra persona, que lo involucrará en datos o programas de sistemas de informáticos. Conclusión, los delitos informáticos representan un acto ilícito existente en las redes de información web que atenta contra la propiedad privada intelectual de las sociedades, las organizaciones y el Estado en general. Cada día se observa cómo los delitos informáticos van en ascenso. Se debe en muchos casos al descuido en cuanto a la protección de la información por parte de los usuarios. De esta forma, los delincuentes cibernéticos encuentran la oportunidad para extraer información que atenta con la integridad y con la estabilidad organizacional de los dueños de la información. La cautela, la incredulidad y la prevención deben ser los elementos que permiten a los propietarios de la información a resguardar la misma, más aún cuando se trata de información que puede dañar de manera directa una identidad o una organización. La contratación de expertos en seguridad cibernética no debe ser vista como un gasto, sino como un valor intangible que es necesario para salvaguardar la información ante la cantidad de ciberdelincuentes que bordean la web, donde su única intención es perjudicar a terceros y enriquecerse de manera ilícita, apoyándolos en muchos casos por el descuido, la confianza en cuanto al manejo de la información.